Hoy vamos a ver la valoración y técnicas de la rodilla. En primer lugar, vamos a hacer una palpación de reconocimiento de aquellas estructuras más importantes. Comenzamos por el tendón rotuliano y el tendón del cuádriceps. El contorno de la rótula, vemos lo grande que es, cómo se moviliza, sus alas laterales, dónde termina, por abajo, por arriba. Vamos a ver el espacio articular por encima de la meseta tibial. Vemos aquí el cóndilo femoral externo y el cóndilo femoral interno. Seguimos la interlínea, ahí están los meniscos. Por la parte externa cogemos la cabeza del peroné. Vemos su posición. Ahí, aquí en el lado externo, palpamos en esta posición el ligamento lateral externo y en esta posición el ligamento lateral interno. A la palpación, si está dañado, produciría dolor localizado. Ahora pasemos a la valoración. En primer lugar, vamos a valorar una tibia anterior-posterior. En este caso, en este movimiento o en este otro, más forzado, valoramos si va bien la tibia hacia posterior. Para valorar la tibia si va bien hacia anterior, estaría limitada a este tipo de movimiento. Y desde este mismo movimiento podemos realizar la rotación interna, externa de la tibia, siendo mayor siempre la rotación interna. Desde esta posición vamos a valorar la cabeza del peroné proximal en su movimiento fisiológico anterior y posterior. Desde esta posición vamos a valorar la rótula en sus movimientos laterales y elevación y descenso. Desde esta posición, mientras doblamos y estiramos la rodilla a nivel pasivo, la rótula debe deslizarse hacia afuera y hacia adentro. Desde esta posición vamos a valorar el varo de la rodilla en ligera flexión, realizando el movimiento sobre la camilla o sujetando tibia y peroné para realizar un movimiento pasivo forzado de valgo y varo. En la posición en decúbito prono vamos a valorar los meniscos y para ello vamos a realizar un compromiso en cada uno de sus cuernos. En primer lugar, vamos a valorar el cuerno posterior interno, ahora el cuerno anterior interno, desde esa posición, siempre forzando hacia la camilla en su posición de máxima compresión de ese lado del cuerno del menisco. Aquí ponemos en compromiso el menisco externo, cuerno posterior, y en esta posición en compromiso el menisco externo, cuerno anterior, lo cual produciría dolor o algún chasquido. Desde esta posición realizamos el cajón anterior y posterior, es decir, el movimiento de la tibia hacia anterior y hacia posterior con respecto a los cóndilos del fémur. Desde esta posición vamos a pasar a las correcciones. A la hora de corregir una tibia anterior, la podemos realizar una serie de rebotes. También podemos fijar los cóndilos del fémur y hacer un movimiento directo de técnica directa en la tibia hacia posterior. En el caso de la tibia encontrarse posterior, la técnica se realizaría en flexión máxima, la cual estaría limitada, y hacer una técnica directa con o sin la mano posterior. También podemos realizar llevando la tibia hacia anterior, al contrario de la técnica hecha anteriormente. Ahora vamos a realizar correcciones en rotación. En este caso, si encontramos una rotación de la tibia hacia interno, vamos a realizar una rotación interna forzada y con la mano posteriormente en esa zona de la tibia. Si la tibia está rotada externamente, rotaremos de entrada externamente para en un movimiento directo y forzado llevarla hacia internamente.
Ahora vamos a ver la cabeza del peroné. Como sabemos, puede estar lesionada anteriormente y posteriormente. En el caso de que esté anterior, vamos a realizar distintos rebotes en esta posición, fijando con la mano caudal, y en el caso de que estuviera posterior, realizamos también una rotación externa y una flexión forzada, llevando la cabeza del peroné hacia anterior. Con rebotes hacia anterior también podemos corregir este tipo de lesión. Ahora vamos a ver el valgo o aducción y abducción, este tipo de rebotes para abrir el cajón lateral, tanto interno o externo como sea necesario. Ahora vamos a realizar una técnica de corrección o de desplazamiento hacia su lugar de los meniscos, y para ello vamos a realizar una técnica adecuada para cada uno de los meniscos. Acabamos de ver la técnica para el menisco interno cuerno anterior, ahora vemos la técnica para el menisco interno cuerno posterior. Ahora vamos a ver el menisco externo cuerno anterior. Realizamos una apertura del cajón de ese lado, una rotación y llevamos a la posición neutra. En el cuerno posterior del menisco externo realizamos, como siempre, una apertura de ese cajón, realizamos el cóndilo, lo ponemos en la posición media adecuada y llevamos el pie a una posición neutra. Ahora vemos la alineación o subluxación de la rótula. En este caso, con el paciente en sedestación, lo que vamos a hacer es sujetar hacia donde no queremos que vaya para favorecer el movimiento hacia donde sí debe ir, ¿vale? Entonces, en este caso hay una subluxación lateral externa y nosotros vamos a empujar con el dedo mientras hace una extensión activa. En el caso del desplazamiento o subluxación de la rótula internamente, mucho menos habitual, realizamos la presión resistencia.